Dios le bendiga, amados, bienvenidos a este tiempo de adoración, alabanza y predicación. Damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Hoy un domingo más del mes de noviembre. Por su gracia estamos de pie. Quiero indicarle, como lo hice la semana pasada, que por la gracia de Dios nos estamos congregando. Decía el domingo pasado que no podemos hacer un paneo a la iglesia porque nos falta equipo. Orando para que el Señor nos provea más equipos y más personal que nos ayuden en este ministerio. De manera que podamos entonces en otra oportunidad presentarle a la iglesia, a los hermanos que nos ven por el canal de YouTube. Bien, pero aquí estamos, gracias a Dios, en nuestro primer culto. Nosotros el domingo pasado comenzamos una serie de sermones titulado Una mente saludable, basado en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y dice la escritura... Todo lo tenemos aquí, amados, ¿sí? Filipenses 4:8 dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Y decíamos el domingo pasado que el apóstol Pablo no nos está diciendo a nosotros que pensemos positivo. Piensa en positivo, dice la gente. Pero el cristiano no usa este dialecto porque este dialecto tiene que ver o está relacionado con la metafísica, con la nueva era. Nosotros los cristianos no pensamos en positivo. Entonces pensamos en negativo, tampoco. Nosotros los cristianos pensamos en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Esto que acabamos de leer. En esto pensamos. Hay otros que dicen, como decíamos el domingo anterior, que mantén tu mente en blanco. Y no tenga tu mente en blanco. Más bien tú tienes que ocupar tu mente. Ojo, dije ocupar, no preocupar. Algunos no solamente ocupan la mente, la sobrecargan con los problemas, las dificultades de la vida. Y no es la idea. No mantengas tu mente en blanco, pero tampoco la sobresatures de carga. ¿Me explico, amados? Sino que más bien tengas un equilibrio. Por eso que hablamos en el mes de mayordomía, el mes de noviembre, el mes de mayordomía, hablamos de administrar nuestros pensamientos. Recordemos que ante el Señor nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos o dejemos de hacer, digamos o dejemos de decir, y aún vamos a dar cuenta de nuestros pensamientos. Así que tenemos que administrar bien nuestros pensamientos. ¿Vamos bien, amados? ¿Sí? Nosotros vimos la semana pasada pensando en lo verdadero, porque estamos estudiando cada una de las cosas que el apóstol Pablo nos dice que pensemos. Y él nos dice que pensemos en lo verdadero. Y nos preguntábamos, ¿qué es lo verdadero? Bueno, dijimos que es el evangelio y sus promesas. Es la palabra de verdad. Es la palabra del Señor. Segundo, dijimos que es la verdadera gracia. Muchos se preguntan, y es normal, al principio, ¿será que estaré en la verdadera religión? ¿Será que, y esto está relacionado con la otra pregunta, ¿será que soy salvo? ¿Será que realmente yo soy salvo? Y esto tiene que ver con esta otra expresión del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de estar en la verdadera gracia. Mire, más que religión, es una cuestión de ¿qué? De relación, un asunto de relación. Entonces, cuando tengo una relación con Dios, ahí yo estoy en la verdadera gracia, en la verdadera gracia. Por supuesto, hay religiones que no me acercan a Dios, hay religiones y sectas que me alejan del Señor. La pregunta que yo tengo que hacerme entonces es a la luz de la Escritura. La religión que yo profeso, en nuestro caso, religión evangélica, es bíblica, busca la palabra del Señor, busca agradar a Dios realmente, porque si es así, entonces estoy en una religión sana. Pero usted sabe lo que dice Santiago, que la religión pura y sin mácula es aquella que atiende a las viudas, a los huérfanos, etc. Bien, esta es la religión verdadera. Pero todo lo enfocamos ¿a quién? A una persona, se llama Cristo. Amén o amén. ¿Sí? Entonces la verdadera gracia es la verdadera unción. Mire, hay cristianos que hablan de una segunda y tercera unción. Y todo es una unción. Amado, no hay segunda unción, hay una sola unción. La del Espíritu Santo es una persona. Usted va a escuchar personas como que necesitas una unción financiera.
necesitan una unción de sanidad. Necesitas una unción del apóstol o del profeta. Amados, no hay más unciones. Hay una sola a la luz de la palabra del Señor, la del Espíritu Santo. Juan dice, y vosotros tenéis la unción. Vosotros tenéis la unción. Y no necesita que nadie, es decir, falso maestro, falsos cristos, vengan a enseñarle la palabra. ¿Por qué? Porque tenéis la unción y la unción es verdadera. Y si es verdadera, no te va a llevar a mentira. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Entonces la verdadera unción y es ser veraz al hablar. Decíamos aquí en este punto y lo hemos dicho en otras predicaciones que el cristiano tiene que ser una persona que tiene palabras. Si dice sí es porque es sí, que si dice no es porque realmente es no. Pero si alguien tiene que decirle a usted, júramelo, esa persona no está creyendo en usted. Y tendríamos que preguntarnos por qué no está creyendo en usted o no está creyendo en mí. ¿Será que nosotros andamos con medias verdades o usamos de vez en cuando las mentiras? Recordemos que el padre de mentira es Satán, ¿sí? Ahora, ¿somos personas realmente sinceras? ¿Somos personas realmente transparentes que cuando nosotros decimos algo, la persona dice, si él lo dice, si ella lo dice, es porque es verdad? Y eso es lo que tiene que decirse de los cristianos. Amén, amén. Hoy vamos a ver en este segundo sermón, enfocándonos en lo honesto. El sermón de hoy se titula enfocándonos en lo honesto. Y como no hemos orado, hemos hecho una introducción. Vamos a orar y que el Espíritu Santo nos guíe en esta mañana. Amén. Padre bueno, te bendecimos. Damos gracias, Señor, por este segundo domingo en que podemos reencontrarnos. Ciertamente el riesgo persiste porque la pandemia está. Sin embargo, Señor, aquí estamos tratando de cumplir todas las medidas de bioseguridad. Pero descansamos primeramente en ti, en que nos cuidarás, Señor, y que usarás nuestra prudencia para no contaminarnos. Pero si algo pasara, aún así está dentro de tu omnisciencia y esperamos en tu pastorado siempre, Señor. Espíritu Santo, guíanos en el estudio de la palabra. Que lo que salga de mi boca sea la palabra de Dios y no mis opiniones, sino la palabra del Altísimo. No solamente usa a este servidor, sino a todos los pastores del país y de todo el mundo que están llevando la palabra, a todos los misioneros, los evangelistas que están llevando tu palabra, Señor, que la tracen de verdad, sin añadirle ni quitarle nada. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, amén. Muy bien, amados. El sermón de hoy, repito el título, enfocándonos en lo honesto. En lo honesto. Bueno, el griego para este vocablo honesto es semnos, M-N, semnos. Y denotaba primero reverendo, augusto, venerable. Pero luego ese vocablo, amados hermanos, denotó serio, denotó el vocablo grave. Tanto ese vocablo refiere a tanto como personas como cosas. Personas, bueno, el pastor tiene que ser una persona, uno de los requisitos es que tiene que ser honestos. Los diáconos y las diaconisas tienen que ser personas honestas, ¿sí? Los ancianos, dice Tito, tienen que ser personas honestas, ¿ok? Esto en cuanto a personas, pero también refiere ese vocablo a cosas. Y yo tengo que hacer en cuanto a las cosas, bueno, pensar en todo lo bueno. Lo que dice Filipenses 4:8. El versículo 4:8 puede traducirse como pensar en todo lo honorable, pensar en todo lo que es digno, pensar en todo lo que es noble, pensar en todo lo que es respetable, etc. ¿Vamos bien? ¿Sí? Esto es lo que nos refiere el versículo. Y vamos a ver algunas cosas aquí en cuanto a este tema de enfocándonos en lo honesto. Lo primero que vamos a ver es que debemos respetar lo ajeno en todo juicio. Repito, respetando lo ajeno en todo juicio. Yo te invito a que puedas buscar el libro de Levítico, capítulo 19, versículos 35 y 36. Levítico 19, 35 y 36, cuando lo tenga diga amén o gloria a Dios. Levítico 19, 35 y 36, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no hagáis injusticia en juicio
en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Ahora fíjense bien lo que estamos viendo acá. En el Antiguo Testamento se insiste mucho en la bondad hacia los pobres, hacia los extranjeros, es decir, hacia las personas indefensas, como también se insiste en cuanto a la práctica de la justicia en la sociedad, y particularmente, repito, con los huérfanos, con los extranjeros, con el pobre. Y estos versículos que acabamos de leer enfocan al octavo de los 10 mandamientos. ¿Cuál es? No robarás. No robarás. Ahora, el mandamiento aquí es que no hagan injusticia. Si usted leyó conmigo, el versículo 35 es lo que dice: no hagáis injusticias. Y esta es la orden, es un imperativo. Y es que la justicia, amados, y la honradez más escrupulosa posible tenía que ser regla en todos los tratos con el prójimo, con el vecino, con el semejante de la ciudad. Ahora, el Señor abomina, y estamos claros con esto, el Señor abomina, rechaza la falta de honradez con el prójimo, particularmente con el indefenso, aquel que no puede realmente defenderse, aquel que no tiene el dinero para defenderse, sino que recibe la opresión del rico, como dice el pastor Santiago allá en su carta. Así que el Señor lo que hace es realmente repudiar estos actos. Vámonos a Amós capítulo 8, versículo 4 al 7. Y aquí vamos a ver las palabras, vamos a anotar las palabras que Dios dice por medio de este profeta. Amós capítulo 8, 4 al 7. Cuando lo tengan, digan amén. Dice Amós capítulo 8, versículos 4 al 7. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza? ¿Se está dando cuenta de la lectura? Esto es un descaro, pero total. Lo que quieren es robar, lo que quieren es realmente estas personas empresarias con negocios que tienen la posibilidad de bendecir a la sociedad, no regalando el producto, vendiéndolo, pero vendiéndolo a un precio justo. Pero mire la maldad que hay en el corazón. Sigo leyendo el versículo 6, termino el versículo 5 al final, y dice: y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella. Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Si usted se da cuenta, lo que estamos viendo aquí es que los poderosos estaban aprovechando de la incapacidad de defenderse el ciudadano, el pobre, el extranjero, la viuda, el huérfano. Estas personas no tienen ningún tipo de clemencia. Estas personas no tienen ningún tipo de honradez. El cristiano, teniendo una ética mucha más elevada que lo que tenían los siervos del Señor o el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el cristiano debe distinguirse por ser un sembrador de la honradez, un sembrador de la justicia, por ser un sembrador del amor de Cristo. Eso es lo que debe imperar en nosotros. Mire, usted lo sabe, en todo este tiempo de pandemia, aún antes, pero usted sabe que con la pandemia se ha acrudizado el asunto. El asunto de la comida, el asunto de poder adquirir las cosas básicas de la vida. Pero que si Dios me ha dado una posibilidad de poder comer yo y poder darle a mis vecinos o a mis hermanos en Cristo, y aún así no lo hago, o si lo hago resulta que lo vendo,
pastor, de algo que hay que vivir. Perdón, de la desgracia de tu hermano. ¿Tienes que vivir de la desgracia de tu semejante? El cristiano no debe pensar en esto. El cristiano tiene que dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Amado, lo he dicho en otras oportunidades, y no es un asunto de que la izquierda sepa lo que hace la derecha. Dios me libre. Pero damos gracias al Señor que hemos recibido ciertas ayudas económicas y ya tiene ratico que no nos llega. Hemos recibido cierta ayuda no económica, alimenticia, aunque sí es económica, pero propiamente en alimento. Y hemos podido dar o ayudar a tanto a los hermanos de la iglesia como a otras personas. Ahora bien, ninguno puede decir que el pastor y su esposa le vendieron el alimento. Ninguno puede decir, a mí me cobraron. No. Si alguno ha dado una ofrenda, porque es lo que se nos ha pedido, es algo voluntario. Y el que no ha podido dar la ofrenda, no se le ha quitado la ayuda. Se le trata de ayudar. ¿Por qué? Porque yo no puedo lucrarme de algo que no es mío. A mí me dijeron, pastor, aquí está para que usted lo supla las necesidades de los que están a su alrededor. Por tanto, yo lo que trato de cumplir es lo que la palabra de Dios dice. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Amén, amén. ¿Seguros? Entonces, amado, mire, si tenemos la mentalidad de esto, oye, ¿cuándo es que va a venir, pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos. Estoy esperando que suba el dólar. Si sube el dólar, me hago rico. ¿Ok? Estoy esperando que el presidente aumente el salario mínimo. Ahí me voy a aprovechar. Estoy hablando de algo de alguien o de personas que realmente están abocadas al mal, a dañar al prójimo, a dañar al semejante. No importa, mire qué tremendo es esto. Pero una de las cosas que he escuchado de venezolanos que están en el exterior es que cuando saben que hay un venezolano cerca, le meten el pie. Ojo, no son todos. Pero para que no le serruche el puesto, para que no tenga problema, le meten el pie a su compatriota allá en Ecuador o en Perú. Pero ese es tu hermano de patria. Ese es tu semejante. Deberías más bien ayudarlo. Pero lo triste, lo he dicho otras veces, cuando los mismos cristianos caemos en el error. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Estamos estudiando ¿qué? Enfocándonos en lo honesto. Entonces, en primer lugar, respetando lo ajeno en todo juicio. En segundo lugar, aplicando la honradez en relaciones ásperas. ¿Escuchó bien? Aplicando la honradez en relaciones ásperas. Y es interesante, cuando estudiaba esto, yo, no sabía que uno tenía que ser honrado en este sentido, con relaciones ásperas, con aquel que te cae gordito. Mira, que si tú actúas como él, tú no eres honrado. Romanos capítulo 12, versículo 17, cuando lo tenga diga amén. Romanos capítulo 12, versículo 17, note lo que dice la escritura, note lo que dice la palabra del Señor. No pagáis a nadie, ¿qué cosa? Mal por mal, sino que ¿qué es lo que hay que hacer? Procurad lo bueno delante de quienes, de todos los hombres. Ojo, el apóstol Pablo está escribiendo esto y él está dejando claro que tiene que procurar lo bueno no delante de todos los cristianos solamente, sino que tiene que procurar lo bueno delante de todos los hombres, cristianos o no cristianos, sean temerosos de Dios o sean satánicos, sean hombres llenos del Espíritu Santo o sean ateos, totalmente vacíos del Espíritu de Dios. Así que Pablo está diciendo, procuren lo bueno delante de todos los hombres, no de un solo grupo de hombres, sino de todos los hombres. Amados, este pasaje nos habla de una conducta ontológica. La ontología tiene que ver con la ética. Este pasaje nos habla de cómo conducirnos en las relaciones los unos con los otros, de cómo llevarnos con las personas, sean amigas o sean enemigas. Este pasaje nos habla de cómo un cristiano puede caracterizarse por su honradez, por su conducta seria, por su conducta venerable. Fíjense bien
que el vocablo que aparece allí, bueno, lo bueno, eso que dice el apóstol Pablo, eso bueno, que hay que procurar. Por cierto, aquí aparece como imperativo, procurad, pero en el original aparece en gerundio, es procurando. La idea es que tú lo estás haciendo, es algo, una acción continua. Así que procura procurando lo bueno. Y este bueno se traduce como honrado. ¿Qué estamos estudiando hoy? Enfocándonos en lo honesto. Y es que lo honesto, cuando hablamos de honestidad o hablamos de honradez, estamos hablando de lo mismo. Ahora, repito, el vocablo lo bueno se traduce en el original como honrado. Noten las traducciones NTV, Nueva Traducción Viviente, ¿cómo traduce este pasaje? La NTV dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. ¿Se da cuenta? Que ustedes son personas honradas. La New English Bible, ¿qué les parece mi inglés? La NEV, después le doy la clase de inglés, lo traduce de esta manera. Ese pedacito dice: pensad, escuche, pensad noblemente de todos los hombres. Porque una de las secciones del vocablo de honestidad, ¿cuál es? El ser noble, nobleza. Y es que, mis hermanos, el cómo tratamos a los demás, aún a nuestros enemigos, aún a esos puentes rotos. Mire, el cómo tratamos a ellos dice si somos honrados o no, si somos nobles o no lo somos, si realmente somos personas honestas o no. Recuerda que Pablo nos exhorta a pensar en todo lo honesto. Yo tengo que pensar en todo lo honesto con aquel que no le agrado o que no me agrada. Tengo que ser sincero, no me agrada. Pero Dios me manda a mí a orar por mi enemigo. Dios me exhorta a mí a perdonar al que me ofende, ¿sí? ¿Y cómo amo a mi enemigo cuando no siento amarlo? Ya lo hemos dicho otras veces. ¿Cómo puedo perdonarlo si no siento perdonarlo? Bueno, hemos dicho que una mejor manera de hacerlo es orando por ellos. ¿Estás orando por él? ¿Estás orando por ella que te cae mal? Que si por ti fuera la mandaras a la quinta paila del infierno. Esto, y mire, aunque usted dice: no, yo soy cristiano, no haría tal cosa, pero hay cristianos que tienen esta actitud realmente, que mandan a las personas a la quinta paila del infierno. Pablo nos exhorta a pensar en lo honesto, y parte de eso es amar al prójimo, no desearle mal. Y seguramente Pablo, amado, tuvo muchos enemigos, pero no se dejaba envenenar el alma deseándoles el mal, sino dejándole todo al Señor, dejándoselo todo a Dios y bendiciendo sus vidas. Fíjense en los versículos de este mismo capítulo, versículos 18 al 21, Romanos 12, versículos 18 al 21. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Muy bien. Versículo 18 al 21, note lo que dice la Escritura. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire, fíjense bien que hay un condicional, dice si es posible. Y es que a veces no es posible. A veces no sucede. Pero si es posible, tú vas a buscar lo bueno con todos los hombres. Si no mi esposa pasó en estos días algo que ya yo había le dio una oportunidad, algo así, no recuerdo bien. El Señor me ama a soportar a los enemigos, algo así, pero hay algunos que no se dejan, algo así, ¿no? Bueno, amado, mire, en cuanto dependa de usted, trate de amarles, pero si no se deja, déjelo tranquilo, déjeselo al Señor. Seguimos leyendo el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de ¿quién? De Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué cosa? El mal. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nosotros no deberíamos vengarnos?
Porque, amados, la venganza es algo que le compete solamente a Dios. Si usted se venga, se está metiendo en un terreno que no es suyo. La venganza no es dada al hombre. La venganza es solamente de Dios. ¿Por qué es de Dios? ¿Por qué la venganza es solamente de Él? Porque Él es el que conoce los corazones. Él es el que ama al pecador sin que el pecador lo merezca. A usted lo amó, a mí me amó y no lo merecíamos y no lo merecemos. Si fuéramos por asuntos de venganza o qué sé yo, posiblemente el Señor ya nos hubiera destruido. Pero nos amó con amor eterno y nos envió a su Hijo Cristo a morir en la cruz por nosotros para darnos vida en abundancia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Amarnos los unos a los otros. Porque otra vez, la venganza solamente es una capacidad divina. Le compete solo a Dios. Cuando nosotros nos vengamos, nos estamos metiendo en un terreno que no nos pertenece. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Alguien dijo por allí: hablar mal de otra persona dice más de ti que de la otra persona. ¿Escuchó bien? Porque estos son los que les encanta dividir iglesias, los que les encanta dañar al hermano o a la hermana. Pero hablar mal de otra persona dice más de ti que de la otra persona. Lo malo es que no todo el mundo es tan maduro, tan espiritual, tan cabal, sino que a cualquier chisme que le vienen, lo cree y ya tilda a la otra persona. En vez de hablar con la otra persona y ponerse de acuerdo si realmente eso es así o no. ¿A cuántos de nosotros, lo he dicho otras veces, a cuántos de nosotros nos ha pasado que conocemos a alguien y ay, yo pensaba que tú eras diferente? Porque teníamos una imagen preconcebida, ya sea por nuestro corazón malo o ya sea porque alguien se ocupó de hablarnos de esa persona. Y por eso es que entonces terminamos diciendo: yo pensaba que tú eras diferente. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? ¿Estamos cansados? Ok, muy bien, muy bien. Seguimos estudiando entonces el tema, enfocándonos en lo honesto. Primero dijimos respetando lo ajeno en todo juicio. Segundo, hemos estudiado aplicando la honradez en relaciones ásperas. En relaciones ásperas. Quiere decir, otra vez, amados, que si yo soy una persona que se deja llevar por el rencor, que si yo no quiero perdonar a nadie, entonces no soy honrado. No soy noble, no soy honesto, no soy venerable. Tercero. En tercer lugar, siendo diligente en ser honrado. ¿Me escuchó? Siendo diligente en ser honrado. Segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículo 21. Segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículo 21. Cuando lo tengan digan amén. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículo 21. Dice la escritura: procurando hacer las cosas honradamente. No solo delante del Señor, sino también delante de ¿quiénes? Delante de los hombres. Fíjense bien, amados, que este versículo que habla Pablo es una cita libre de Proverbios capítulo 3, verso 4, en la versión griega, en la versión de la Septuaginta. Vamos para allá, vamos a leerlo. Marque 2 Corintios 8, 21 y vámonos a Proverbios capítulo 3, el verso 4. Note lo que dice la escritura. Proverbios capítulo 3, verso 4, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fue la cita que Pablo citó, valga la redundancia, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 21. El hombre de Dios va a vivir rectamente delante de Dios, pero también delante de los hombres. No puede haber esa dicotomía de que yo vivo bien delante de Dios, a mí no me importa lo que opina el vecino. Mi vida es mi vida y yo no vivo de lo que digan los demás. Perdona, estamos separando las cosas, porque cuando yo vivo para Dios,
Cuando yo vivo para el Señor, eso se tiene que reflejar en mi conducta relacional con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, con mis hermanos en la iglesia. Hemos aprendido este asunto de la cruz. Una buena relación con Dios de manera vertical me va a llevar a mí a tener una buena relación con el prójimo, con el semejante, una buena relación horizontal. De esto se trata la vida cristiana. Y el apóstol Pablo, amado, muestra delicadeza y sabiduría en este tema del dinero. Él muestra delicadeza y sabiduría para cubrirse contra los ataques de sus acusadores, de que aprovecha las ofrendas para llenar su propia cartera. Ay, evangélico tenía que ser a Pablo. Ya empezó a pedir plata. Ya empezó a pedir dinero. Seguro que él tiene tremenda camioneta. Seguro que él tiene tremenda casota. Y amados, no todos son unos ladrones. Yo una vez les decía a ustedes que mi abuela tenía una maña que iba a Hidrocapital o a cualquier agencia. Y entonces usted tiene a alguien, le preguntaba, ¿usted tiene a alguien que le ayude, que no sé qué más? Ay, no, mija, mi nieto es pastor. Y como quien dice, no tiene plata, ¿no? No estaba tan lejos de la realidad, pero mi nieto es pastor. Y una vez yo le tuve que decir, abuela, hay personas que creen que más bien los pastores tienen mucha plata. Hay personas que creen que los diezmos y las ofrendas se lo agarran los pastores. Así es la cosa, mijo, así es la cosa. Así que no le conviene que usted diga que yo soy pastor. Amados, Pablo se está cuidando de que a él no lo tilden de corrupto. Pablo se está cuidando de que no lo tilden de que está robándose las ofrendas aquí en este pasaje. Él no quiere que los acusadores realmente hablen en contra de él y de Tito y de los demás colaboradores que iban a buscar la ofrenda y llevarla a Jerusalén. Fíjense los versículos 16 al 20 de este mismo capítulo de 2 Corintios 8, versículos 16 al 20. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. ¿Quién es este hermano? No aparece el nombre, pero tenía un buen testimonio porque dice cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. No tenemos idea quién puede hacer este siervo. No tenemos idea. Pero bueno, seguimos leyendo el pasaje, el 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, esta ofrenda que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando, escuche bien y lea bien, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Y empatamos con el 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Se da cuenta? Entonces el asunto de Pablo se está cuidando que no lo tilden de corrupto, de que se está robando las ofrendas. Amados, realmente el evangelio tiene que ser predicado es de gracia. No tiene que ser predicado por plata, porque no viene del Señor. Ahora, el cristiano debe buscar con esmero el ser honesto, el ser honrado, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres también. Si el negocio en que estás, o en el que estás ofreciendo, o el que te están ofreciendo, pone en tela de juicio tu honestidad, ¿sabe qué? Déjalo. Te repito, si el negocio en que tú estás o el que te están ofreciendo va a poner en riesgo tu honestidad, tu honradez, entonces déjalo. Porque eso no va a traer gloria a Dios. Eso no va a traer gloria al Señor. Así que yo te animo más bien a que tú lo evalúes y diga, esto no viene de Dios y yo lo desecho. O esto es de Dios y aquí hay que hablar entonces para tener las cuentas bien claras. Como Pablo lo hizo. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Fíjense bien.
¿Cómo vamos allí, mi hermano Gerardo? Muy bien, gloria al Señor. Note lo que dice estas versiones del pasaje, de este pasaje de 2 Corintios 8:21. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. ¿Se da cuenta? ¿Me escuchó bien? Mire, repito, tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables, dice la Nueva Traducción Viviente. La versión hispanoamericana, la palabra lo traduce: ya que quiero hacer las cosas con toda honradez, no solo a los ojos de Dios, sino también a los ojos de la gente. ¿Con toda qué? Honradez. La Biblia textual lo traduce: porque tenemos en mente, aquí vamos otra vez, que es lo que Pablo nos está diciendo que usemos, porque tenemos en mente las cosas honestas, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Amén. Amados, tenemos que pensar en todo ¿qué? Lo honesto. Yo cuando pienso en todo lo honesto, tengo que entonces respetar lo ajeno en todo juicio. Tengo un negocio y la balanza la tengo adulterada. La medida la tengo adulterada. Tengo que aplicar la honradez en las relaciones ásperas. Estoy pidiendo por mis enemigos y no el clásico que descienda fuego del cielo y lo consuma, Señor. No. Sino que, Señor, dale de tu bendición, de tu misericordia. Tercero, siendo diligente en ser honrado. Mire, una de las cosas que tratamos de hacer los pastores de Iglesia de Sana Doctrina es que ni nosotros, ni nuestra familia, sea esposa, hijos, se involucren en el área de administración. Que tengan que ver para contar las ofrendas o tener firma, tratamos de que eso no sea así. Hay veces que eso se escapa. Pero es que se escapa, no porque se quiera hacer. Preferimos es que por ética y para evitar toda mala interpretación, hermanos de la misma iglesia sean los que se ocupen de ello. Pero en cuarto lugar, amados, practicando activamente la ley divina. Son las 10:21, gloria al Señor, Dios es bueno. Romanos capítulo 13, versículo 8. Note lo que dice la Escritura. Dice la palabra del Señor: no debáis a nadie, ¿qué? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿qué cosa? Mis hermanos, el amor es la única deuda que el creyente debe y que, por cierto, nunca puede pagar del todo. Es decir, usted me debe a mí y yo le debo a usted. Siempre. Y de paso, esto es aun cuando estemos en los cielos. Porque estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor es lo que va a perdurar. Ya no necesitaremos fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Sí? No necesitaremos esperanza, porque ¿qué esperar lo que ya recibimos? Ya estamos arriba. Pero persistirá el amor. Y te repito, el amor es la única deuda que el creyente nunca puede pagar del todo. Es una deuda que jamás se cancela. Usted me debe amor y yo le debo amor. Ahora, la expresión ha cumplido la ley se debe a que la ley misma no es sino el amor en acción, en una acción multiforme. El versículo 9 lo dice muy claramente. Note Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como ¿a quién? Como a ti mismo. Y amado, es que al obedecer estos mandamientos se está cumpliendo la ley de Dios. Este es el segundo y grande mandamiento, ¿lo recuerda? Gálatas capítulo 5, versículo 14. Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, también habla en cuanto a la ley y en cuanto al amor. Dice Gálatas 5:14 de la siguiente manera. Dice la palabra: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple:
amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Y es que tanto Pablo, por cierto, como Santiago están hablando de lo mismo, porque Santiago capítulo 2, versículo 8, también refiere lo mismo. Es más, se podría decir que son las mismas palabras. Dice Santiago capítulo 2, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esto es lo que el Señor nos manda a hacer. Estamos viendo el último punto, y es practicando activamente la ley divina. Si quiero ser honrado, yo debo practicar la ley divina. Y no es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. No, el Señor dejó bien claro que más bien tienes que poner la mejilla antes de quitarle el ojo al otro, parafraseando la escritura. Y más de un cristiano dice, yo no le pongo mejilla a nadie, yo le doy en la mejilla más bien. Y estamos hablando de cristianos. Manso pero no menso, dicen muchos cristianos. ¿Y dónde está entonces la característica de Jesús? Por cierto, que es una de las virtudes, lo que hemos estudiado el discipulado, la mente de Cristo, se nos habla de la virtud de ¿qué? De la mansedumbre. Pero se piensa que la mansedumbre es debilidad. Y resulta que la mansedumbre no es debilidad, mansedumbre es brío, fuerza, pero controlada. Una fuerza controlada, que yo decía en una oportunidad que tiene que ver con el caballo salvaje, ¿sí? El caballo salvaje se atrapa y luego ¿qué se hace con él? Se doma, ¿sí o no? Y se dice el caballo ha sido amansado, ¿sí o no? Pero a ver, ¿el caballo es débil? No, toda su furia salvaje la tiene, pero la tiene controlada. Está bajo dominio. Pues la mansedumbre es precisamente eso, que tú eres fuerte, pero en vez de explotar, tú estás bajo el dominio del Espíritu Santo. Y tú no te dejas llevar por la rabieta, tú no te dejas llevar por la ira, tú no te dejas llevar por el rencor. Amén o amén. Pero ahora, amados, nota el contexto del versículo 8 en que Pablo escribe estas notas. El apóstol Pablo lo escribe en el contexto de ¿qué? Él lo escribe en el contexto de la sujeción a las autoridades, en el contexto de los pagos a los tributos, es decir, en ese contexto de los deberes ciudadanos en cuanto a las leyes civiles. Y es que esto de cumplir con la ley romana se podía hacer al cumplir con el mandamiento divino de amar al prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento que está descrito, por cierto, en el Decálogo, que ya lo leímos en el versículo 9 de Romanos capítulo 13. No matarás, no codiciarás, ¿sí? No robarás, todas estas cosas. Ahí está. Y es que cuando una persona, un cristiano, cumplía con Dios, estaba cumpliendo con la ley romana. Amado, y esto es real ahora. Usted cumple con Dios, usted va a poder cumplir con las leyes civiles, siempre y cuando otra vez las leyes que nos rijan no vayan en contra de los principios éticos y morales, contra los principios bíblicos. Amén, amén. ¿Seguro? Cuando una persona, un cristiano, cumplía con Dios, estaba cumpliendo con la ley romana. Y cuando esto pasaba o pasa, ese hombre, esa persona es honesta, es honrada, es noble, es venerable, es reverendo. Es una persona conforme a la imagen de Cristo. Pensad en qué, en todo lo bueno, pero pensad en todo lo honesto. Y el sermón de hoy tratamos enfocándonos en lo honesto. Ahí donde está, inclina tu rostro, enfocándonos en lo honesto, respetando lo ajeno en todo juicio. No robes, amados, no robes. No caigas en eso. ¿Sabe? Te ha pasado seguramente, pero te van a dar un vuelto de más. ¿Lo vas a devolver? ¿Vas a ser honesto y lo vas a devolver? Aplicando la honradez en relaciones ásperas. ¿Estás orando por esa persona? ¿Estás pidiendo al Señor misericordia por ella o por él que te hizo daño? Si no es así, si no estás amando, no eres honesto. Tercero, siendo diligente en ser honrado. No des ocasión a que piensen mal de ti. No des ocasión a que crean que tú eres un interesado del dinero. Cuarto, practicando activamente la ley divina. Cumple con
cumple el mandamiento del Señor, podrás cumplir con lo demás automáticamente. Amigo, ya estamos terminando. No sé si tú has venido a los pies de Cristo, no sé, pero te digo que si no lo has hecho, hoy es el día en que puedes confesar que Jesús es el Señor. Te pregunto, ¿quieres tú confesar a Cristo? ¿Habrá alguien aquí que no ha confesado al Señor y que hoy lo quiere hacer? ¿Quiere entregar su vida a Jesús? Declarar que Jesús es su Señor. Si es así, dame una señal, levanta tu mano para orar por ti. ¿Habrá alguien acá? Gloria al Señor. La exhortación de Pablo es pensar en todo lo verdadero en iglesia, pero pensar en todo lo honesto. Tus pensamientos son honestos. Mire, yo solamente hablé por cuestión de tiempo 4 cosas, pero todo lo honesto abarca muchas otras cosas más. Estamos pensando en todo lo honesto. Padre bueno, damos gracias, Señor, por este tiempo, por la bendición de poder haber estudiado tu palabra. Oh Señor, gracias. Gracias. Tu bendición pedimos, que tu Espíritu Santo nos llene de tal manera que podamos nosotros pensar en todo lo bueno, en todo lo que es verdadero, perdón, y en todo lo honesto. Señor, todavía nos faltan otras palabras que estudiar en los domingos siguientes y pedimos que tú nos ayudes. Pero lo que hemos aprendido ahora, ayúdanos a ponerlo en práctica, Padre. De manera que lo que se vea en nosotros es a Cristo Jesús. Tu bendición pido para mis hermanos. Llévales con bien, guárdales, protégeles, Señor. Protégenos a todos del COVID-19 y de cualquier otra desgracia, Señor. Cualquier cosa que amenace nuestras vidas. Y Padre, nos preparamos ahora para la ofrenda y los diezmos. Bendice al dador alegre. Bendice a mi hermano, a mi hermana, y que no le falte nada en su alacena, en su casa. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. La Primera Iglesia Bautista de Los Teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que regresará por su iglesia. Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en Los Teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Paz de Dios.